A veces la gente me pregunta cómo llegué hasta aquí, cómo construí empresas, cómo llegué a tener lo que tengo, cómo aprendí a tomar decisiones que cambiaron mi vida. Y siempre sonrío, pero nunca cuento la verdad. No me hice fuerte porque quisiera. Me hice fuerte porque nadie más podía serlo. Mi nombre no importa, pero mi historia sí. Porque no crecí en una familia rota, ni en un entorno violento, ni en una vida marcada por el caos. Crecí en algo más silencioso. Un lugar donde todos hacían lo correcto, pero nadie estaba realmente presente. Un hogar donde las emociones no se compartían, solo se evitaban, y esa ausencia de presencia, aunque nadie lo note desde fuera, te obliga a madurar antes de tiempo. No tuve una infancia difícil, tuve una infancia vacía, y a veces eso pesa más. Hoy quiero contarte la parte de mí que jamás aparece en titulares, ni en entrevistas, ni en salas de juntas. La parte que no encaja en una biografía elegante, ni en un perfil de alguien exitosa. La parte que me convirtió en lo que soy y la parte que, sin que yo lo supiera, me hizo pagar el precio más alto. No lo digo buscando consuelo. Te lo cuento porque quizá tú también creciste en ese tipo de silencio, el que no duele hacia afuera, pero te transforma por dentro. Y si es así, entiendas algo fundamental. Lo que te hizo madurar demasiado pronto puede que también sea lo que te impida descansar ahora. Tenía 9 años la primera vez que sentí, de verdad, que en mi casa nadie iba a hacerse cargo de lo que se sentía. No fue un gran momento dramático, fue algo mucho más simple y más peligroso por eso. Era un domingo por la tarde, la tele encendida de fondo, la mesa sin recoger, mi madre en la cocina moviéndose despacio, mi padre en el salón mirando el móvil sin decir una palabra. Yo estaba haciendo los deberes en la mesa, pero en realidad estaba haciendo otra cosa, escuchando el ambiente. No había gritos ni discusiones, solo una tensión rara, como si todos estuvieran cansados de algo que nadie se atrevía a nombrar. Recuerdo que le pregunté a mi madre, ¿estás bien? Y me sonrió sin mirarme del todo y me dijo, sí, cariño, solo estoy cansada. En ese momento entendí 2 cosas al mismo tiempo, que no estaba bien y que no ibas a hablar de ello. Así que hice lo que hace cualquier niño que quiere que todo esté bien. Me callé, recogí los platos sin que me lo pidieran, hice mis deberes sin protestar y me acosté sin hacer ruido. Esa tarde tomé una decisión que no sabía que estaba tomando. Si yo me porto bien y no doy problemas, quizá todo esté bien. Ahí empezó todo. Empecé a ser la que se adelanta, la que no molesta, la que ayuda, la que ya entiende, la que no pregunta mucho para no incomodar. Desde fuera parecía madurez, por dentro era otra cosa. Era el inicio de convertirme en la adulta emocional de la casa cuando aún era solo una niña. Y eso, aunque nadie lo nota, es la primera forma de crecer demasiado rápido, cuando empiezas a comportarte como el adulto emocional que tu entorno no sabe ser. Con los años, mi vida empezó a llenarse de pequeñas escenas que parecían normales, pero que vistas con distancia eran señales claras de que yo estaba creciendo demasiado rápido. Recuerdo muchas tardes llegando del colegio con ganas de contar algo, una anécdota, un dibujo, una tontería que me hacía ilusión, pero abría la puerta, sentía el ambiente y esa ilusión se me deshacía en las manos. No sé cómo explicarlo, pero la casa tenía un tono. Podía ser el sonido de la tele demasiado baja, el ruido de platos moviéndose con cansancio, una puerta cerrada más de lo habitual, o simplemente el silencio. Ese silencio que no es paz, sino algo no está bien. En esos días no decía nada. No era miedo, era intuición. Una sensibilidad rara que no sabía que tenía. Sentir cuando el aire pesa demasiado para poner mis palabras encima. Así que dejaba la mochila en mi cuarto, respiraba hondo y pensaba, hoy no es un buen día para hablar de mí. Otro recuerdo muy claro. Los fines de semana por la mañana, mientras otras niñas se despertaban y pedían pancakes, yo me quedaba escuchando desde mi cama si había voces en la cocina, si sonaban tensas, si sonaban alegres o si no sonaban, porque cada una de esas cosas cambiaba mi comportamiento del día entero. Si escuchaba platos golpeando un poco más fuerte, sabía que debía bajar tranquila, sin pedir nada, sin hacer preguntas. Si escuchaba silencio, sabía que algo pasaba y me preparaba para ser la que no molesta. Lo hacía tan naturalmente que nunca pensé que fuera raro,
Pensaba que era ser buena hija. A veces, cuando mi madre estaba triste sin decirlo, me acercaba sin acercarme. Me quedaba a su lado, haciendo mis tareas en la mesa, sin hablar, pero estando, como si, con mi presencia tranquila, yo pudiera arreglar algo. Yo tenía 9, 10, 11 años, y ya estaba haciendo lo que muchas mujeres hacen de adultas: sostener emocionalmente a otros sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie lo pida. Y lo más duro no era lo que hacía, era lo que dejaba de hacer. Dejaba de pedir, dejaba de quejarme, dejaba de mostrar mis enfados, dejaba de llorar delante de alguien, dejaba de decir yo quiero, dejaba de ocupar espacio. Ese fue mi entrenamiento silencioso. Un mundo donde ser fácil y no cargar a nadie parecía la única forma de mantener la estabilidad. Y sin darme cuenta, cada una de esas escenas tan pequeñas me estaba moldeando por dentro hasta convertirme, sin querer, en la adulta emocional de un ambiente que yo misma trataba de equilibrar. Con el tiempo, esa forma de vivir se volvió tan natural que no me di cuenta de que la llevaba conmigo a todas partes. Al instituto, a mis primeros trabajos, a mis primeras relaciones, a cada espacio donde había personas y emociones que leer. Era una habilidad silenciosa, una especie de sexto sentido que todos admiraban sin entender. Y durante años creí que era una ventaja. Que ser así me hacía más fuerte, más madura, más preparada para la vida. El problema es que también me hizo más sola. Recuerdo mi primer ascenso. Tenía 26. Había trabajado semanas sin parar, resolviendo cosas que nadie más quería resolver, anticipándome a fallos que otros ni siquiera veían, siendo la persona que aguanta, que saca adelante, que no se queja. Cuando me dieron la noticia, todos a mi alrededor estaban emocionados por mí. Me abrazaban, me felicitaban, me decían cosas como: «Te lo mereces, siempre puedes con todo, eres increíble». Y yo sonreía, claro, sonreía como siempre. La sonrisa perfecta de alguien que ha aprendido a parecer bien. Pero dentro, lo único que sentí fue un peso familiar, uno que reconocí inmediatamente, aunque entonces no supiera ponerle nombre. Era la misma sensación que de niña, cuando recogía platos para su ayudar, cuando bajaba en silencio para no molestar, cuando guardaba mis emociones para que nadie se sintiera peor. Ese día, en lugar de sentir éxito, sentí responsabilidad, la misma de siempre, pero más grande, más adulta, más elegante y mucho más solitaria. Esa noche llegué a casa tarde, encendí una lamparita en el salón, dejé el bolso en el sofá y me quedé de pie mirando la ciudad por la ventana. Las luces, el movimiento, la sensación de logro, todo estaba ahí, todo lo que se supone que debería hacerte sentir orgullosa. Y sin embargo, sentía lo mismo que cuando tenía 11 años y caminaba despacio para no interrumpir el ambiente. No falles, no molestes, mantén todo en pie. Ahí lo entendí, no del todo, pero lo suficiente. Que a veces el éxito no te llena cuando lo construiste por las mismas razones equivocadas que te hicieron madurar demasiado pronto. Porque sin quererlo, estaba repitiendo el mismo papel de siempre. La que sostiene, la que puede, la que no complica, la que nunca se rompe. Solo que ahora lo hacía en edificios de cristal, con trajes caros y contratos sobre la mesa. Pero por dentro, se sentía exactamente igual. Porque cuando aprendes a sostener emociones ajenas desde niño, de adulto sostener empresas, equipos y crisis, se siente igual. Después de ese ascenso, mi vida empezó a moverse más rápido de lo que yo podía sentirla. Más proyectos, más responsabilidades, más gente confiando en que yo sería la solución. Y es curioso, cuando eres buena sosteniendo, el mundo entero empieza a apoyarse en ti. Me convertí en la persona a la que llamaban cuando algo fallaba, la que revisaba los detalles que nadie veía, la que encontraba errores en documentos llenos de firmas importantes, la que organizaba el caos sin que se notara el esfuerzo. Mi teléfono no paraba, mi agenda estaba llena, mi correo era una lista interminable de urgencias que no eran mías, pero que yo asumía como si lo fueran. Y lo peor es que no lo vivía como presión, lo vivía como un deber. Había días en los que salía de una reunión, respiraba hondo en el pasillo y me decía a mí misma, un poco más, solo un poco más. Recuerdo una tarde en particular. Había terminado una presentación complicada. Mi equipo ya se había ido.
y yo me quedé sola en la sala de juntas, con las pantallas todavía encendidas y los marcadores tirados sobre la mesa. Me senté en una de las sillas, miré el reflejo de la ciudad en el cristal y sentí algo extraño, como si estuviera dentro de una vida que funcionaba perfectamente, menos para mí. Era esa sensación rara de estar cumpliendo expectativas que no sabía cuándo habían empezado y de sostener un personaje que el mundo celebraba pero que yo no reconocía del todo. La gente decía que era fuerte, que tenía una energía admirable, que me veían como una líder nata. Y yo asentía. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que tu fortaleza no viene de tu carácter, sino de tu infancia? ¿Cómo le explicas a alguien que tu capacidad de resolver no es un talento, sino un mecanismo de supervivencia que nunca supiste apagar? ¿O que tu autocontrol no es disciplina, sino el resultado de años de aprender a no molestar a nadie? Ese era mi día a día. Una vida llena de logros, donde la única que no parecía sentirse parte era yo. Y así, sin hacer ruido, llegó el punto donde entendí algo que nunca había formulado, que puedes tener éxito, pero si lo construyes desde la herida, acaba convirtiéndose en una cárcel tan elegante que nadie sospecha que estás dentro, ni siquiera tú. Una noche cualquiera, tras una jornada interminable, llegué a casa. Me quité los zapatos en la entrada, dejé el abrigo sobre una silla y por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía fuerzas ni para fingir que estaba bien. Me preparé un té sin ganas, me senté en el suelo, apoyé la espalda en la pared y dejé que el silencio me alcanzara. Y allí, en medio de esa quietud, me descubrí llorando sin saber por qué. No era tristeza, no era cansancio, no era estrés. Era otra cosa, una mezcla de todas las veces que no lloré cuando quise, todas las veces que no pedí ayuda cuando la necesitaba y todas las veces que me hice pequeña para que el ambiente no se rompiera. Era como si la niña que había sostenido a todos por fin hubiera encontrado un lugar donde derrumbarse, y ese lugar era yo. Recuerdo que pensé algo muy simple, muy pequeño, pero que me atravesó como si fuera una verdad que llevaba años esperando salir. No quiero seguir viviendo así. Esa frase me asustó más que cualquier responsabilidad, no porque fuera dramática, sino porque era honesta. Honesta de una forma que yo no había sido conmigo misma en años. Me quedé un rato ahí, mirando el suelo, intentando entender qué significaba. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, si fueron minutos o quizá horas, pero de pronto lo entendí. No quería vivir una vida que solo funcionaba si yo me anulaba. Ahí entendí que la niña que se hizo adulta demasiado rápido seguía viviendo dentro de mí, esperando que por fin alguien la sostuviera. Por primera vez, la fuerza que siempre había usado para sostener a otros, la empecé a usar para sostenerme a mí. Seguía yendo a trabajar, seguía cumpliendo plazos, seguía resolviendo imprevistos con esa precisión que todos admiraban. Por fuera, todo estaba igual, pero por dentro nunca volvió a serlo. Un día, al salir de la oficina, me detuve frente a un escaparate iluminado. Detrás del cristal había una mujer con traje, hablando por teléfono, gesticulando con seguridad, y por un segundo pensé que era yo, pero no lo era. Era otra mujer, parecida, moviéndose con el mismo ritmo frenético que yo llevaba dentro. Y viendo su reflejo, una pregunta me cruzó el pecho como una verdad incómoda. ¿Y si todo esto que estoy construyendo no me pertenece? Me quedé quieta, con el bolso en la mano, con la calle llena de ruido alrededor, sintiendo, por primera vez, que mi vida iba muy deprisa, en una dirección que no había elegido. Y fue en ese segundo cuando algo dentro de mí hizo un clic silencioso. Me di cuenta de que tenía que empezar a tomar decisiones que nunca antes me había permitido. Decisiones que no nacieran del miedo a fallar, ni del hábito de sostener, ni del impulso de complacer. Decisiones que nacieran de mí, de lo que quería, de lo que sentía, de lo que necesitaba, de lo que deseaba vivir. En esos días, la idea de construir mi propio camino comenzó a aparecer entre mis pensamientos como una posibilidad remota, que por primera vez no me parecía imposible. No sabía cómo hacerlo, no tenía un plan, no tenía garantías, solo tenía una certeza que me acompañaba cada mañana. Si sigo aquí, voy a perderme a mí misma.
Y aunque no lo dije en voz alta, a partir de ese momento empecé a prepararme para irme. No de la empresa, sino de la versión de mí que vivía su vida para sostener a otros. Mi empresa nació de ese espacio. No de la ambición, sino de la necesidad de vivir de otra manera. Y ese camino, con los años, me llevó a construir la empresa que tengo hoy. Ese fue el verdadero inicio de todo. El día en que entendí que, si quería una vida distinta, tenía que elegirme a mí, aunque no supiera cómo se hacía. Si esta historia te removió, suscríbete. En Imparable por Dentro, entrenamos lo que nadie ve para lograr lo que todos notan. Cuando miro mi vida ahora, me doy cuenta de que nada cambió el día que emprendí, ni el día que gané mi primer millón, ni el día que abrí una empresa que hoy muchos admiran. Todo cambió mucho antes. Cambió el día que dejé de sostener lo que no era mío, el día que dejé de ser la adulta emocional de todos para empezar a ser la adulta emocional de mí misma. Ese fue el verdadero renacimiento, porque una empresa puede crecer desde la estrategia, pero una vida solo crece desde la honestidad. Y la verdad es que yo no busqué el éxito, busqué dejar de desaparecer dentro de mi propia historia. Lo que ves hoy, mi trabajo, mi claridad, mi empresa, mi vida, no nació de la fortaleza que todos creen, sino de un momento brutalmente simple. Decidir que no iba a seguir viviendo a costa de desaparecer dentro de mí misma. Ahí empezó todo. Y si tú también creciste demasiado rápido, si también aprendiste a leer el ambiente en vez de leerte a ti, quiero que escuches esto. Tu nueva vida empieza cuando dejas de cargar lo que nunca te correspondió, cuando te eliges, cuando te reconstruyes desde ti. Ese es el verdadero éxito, el que nadie ve, pero que cambia todo. Dime, ¿cuál fue el momento en el que tú también dejaste de ser niño antes de tiempo? Te leo.